La paz, que es nuestro Señor, esté hoy con nosotros. Bienvenidos, hermanos, a esta hermosa perseverancia de este maravilloso día viernes. Que Dios en su infinito amor nos bendiga a cada uno de nosotros y nos dé, según nuestra fe, el entendimiento que cada uno necesita, la comprensión, el discernimiento en este momento de oración, si se puede decir así. Vamos a pedirle con mucho respeto y amor a ese Dios Padre Unitrino que baje sobre cada uno de nosotros ese Espíritu bendito, que nos acompañe y que nos abrace en estos momentos para que cada uno de nosotros pueda entender el mensaje, sobre todo que se haga vida en nosotros esta enseñanza, este mensaje de hoy, que el Señor nos regala con mucho amor. Pidámosle con mucho amor y sintamos la presencia del Espíritu Santo en este instante. Con mucha confianza y con mucha seguridad podemos decir: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para enseñar. Está aquí para ayudar. El Espíritu de Dios está aquí. Sí, Espíritu Santo, muévete en cada uno de nosotros. Muévete en esta mini pequeña iglesia, Señor, porque nosotros también somos tu iglesia y necesitamos de ti, necesitamos de esa fuerza que nos empuja a salir adelante, necesitamos de ese fuego que destruye y construye. Espíritu Santo, toca nuestra mente, toca nuestros oídos, toca nuestros corazones, para que seamos en estos momentos verdaderos discípulos tuyos, Señor, para que podamos escuchar con atención y con un corazón abierto este mensaje que nos va a ayudar, Señor, tanto en nuestras vidas. Fluye sobre cada uno de nosotros y quédate en este momento de oración a nuestro lado, Espíritu bendito. Gracias por acompañarnos, Espíritu de Dios. Amén. Vamos a empezar este bello momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a ese Dios Padre Unitrino que esté aquí con nosotros. Bueno, hermanos, no es un viernes más, es un viernes de perseverancia, es un viernes de amor, es un viernes en que venimos a sentarnos a los pies del Señor, ávidos de hambre y de sed de su enseñanza. Hace unos viernes atrás se dio un tema de la vida después de la muerte, hermanos. En ese tema se nos enseñó y se nos invitó a entender de que si nosotros creemos en nuestro Señor y si nosotros sabemos que Jesús es camino, verdad y vida y sobre todo que es la resurrección, entonces nosotros morimos, hermanos, con esa esperanza de que un día vamos a resucitar con Él, como Él lo prometió. Después vino otro tema donde la hermanita Manuela nos dijo de que nosotros deberíamos enterrar a los muertos. ¿Y por qué el Señor nos envió ese mensaje? Porque se está viendo en la actualidad que muchas personas con esto de la pandemia en que incineraron los cuerpos de las personas y que ahí nos enteramos que desde el año 1983, creo que dijo la hermanita,
el Papa autorizó a que se les incineraran a las personas, entonces la iglesia permite estas incineraciones, pero la gente muchas veces, en vez de enterrarlos o darles cristiana sepultura a nuestros queridos hermanos difuntos, los tiene en sus casas, hacen pequeños altares, los tienen ahí en sus casas sabiendo que no es un sitio indicado, o de repente los van y los arrojan al mar, o van y los ponen junto con un árbol, porque yo, hermanos, antes en mi ignorancia, yo decía, el día que yo me muera, y si me incineran, me buscan un parque, un jardín, un campo, algo, me entierran ahí junto con una semilla y luego va a crecer un árbol porque yo voy a hacer abono y cada vez que vean el árbol me verán a mí y tanta cosa, ¿no? Podrán dormir, yo sí decía, debajo de mi sombra, pero verdad de que la ignorancia a veces es atrevida, ¿no? Entonces, pero luego yo aprendí y entendí de que no debe de ser, que los cuerpos que serán resucitados y que el Señor así también lo invita a hacer, la iglesia lo invita a hacer, a que le demos cristiana sepultura a nuestros muertos en unos lugares dignos, en tierras santas, en tierras bendecidas por un sacerdote. La semana pasada tuvimos, después de mucho tiempo, una perseverancia virtual. Verdaderamente que somos muy bendecidos, verdaderamente que sí, hermanos. Yo, en el amor del Señor, yo me siento muy bendecida. Hay 6 horas de diferencia ahorita con el Perú, pero a pesar de eso, le di al Señor mi cansancio, mi sueño, mi fatiga, e incluso hasta el resfrío que tenía, pero estuve presente en la perseverancia y aprendí mucho de esa perseverancia que nos dio el hermano Dionisio, que justo el nombre era la perseverancia en Cristo y nos enseñó, nos educó, nos dijo el mensaje del Señor que era perseverancia, era estar unidos a Dios, llenarnos de Él, alimentarnos de Él, entregarnos, confiar, creer, servir, conocerlo, hermanos, conocerlo, sobre todo amar con humildad, ser servidores del Señor. Fue una perseverancia muy hermosa, hermanos, y las que se lo perdieron, pues bueno, Dios sabe por qué, ¿no? Pero ha sido una perseverancia muy linda, ¿verdad? Con el hermano Dionisio. Hoy en este hermoso viernes, el Señor nos quiere recordar en este mes de noviembre, porque todavía está en noviembre, el mes de los difuntos, que nosotros tenemos una vida limitada aquí en la tierra, pero que luego de que nos viene a visitar o nos toca la puerta la hermana muerte, viene una vida eterna prometida por el Señor. Dice la palabra que el Señor llamará a sus hijos, a la gente, a las personas, a esta humanidad. Unos irán a la derecha y otros irán a la izquierda. Dice, ¿no? En el juicio final, dice el Señor. Pero antes de ese juicio final y antes de ser llamados a la derecha y a la izquierda, hay un sitio donde en la totalidad, de hermanos, todos vamos casi a pasar por ese sitio, por esa ducha, por esa piscina, que es el purgatorio. El tema de hoy, para volverlo a recordar, a un año ya, porque el año pasado se dio, el purgatorio, hermanos. El tema de hoy día es el purgatorio. Vayamos, hermanos, para aquellos hermanos que tienen el Catecismo de la Iglesia Católica y para los que no tienen, hermanos, con mucho amor, yo los invito a que por ahí se priven de repente de un cevichito, de una empanadita, de una hamburguesita, de una chelita, de una gaseosita, y vayan juntando su platita. Y así como tenemos la Biblia, también debemos de caminar con nuestro Catecismo de la Iglesia Católica.
¿no? Hoy día vamos a trabajar con el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a leer el numeral 1022 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice: cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que requiere su vida a Cristo. Eso quiere decir, como anteriormente el año pasado se les dijo, hay dos juicios, hermanos. Inmediatamente que después que nosotros morimos, hay un juicio personal, un juicio individual, un juicio particular, muy diferente al juicio final, porque tú lo dices, es particular, te lo hacen a ti solamente. El juicio final ya lo hacen a todos, ¿no? Entonces, como que dice, ¿qué refiere su vida a Cristo? O sea, ¿cómo viví yo? ¿Cómo Cristo me invitó a vivir? ¿Y cómo viví yo? Ese es el juicio particular, ¿no? Vamos a seguir lo que dice. Dice, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre. Esto lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar, sino esto se dio en el concilio de Florencia y en el concilio de Trento. Bien claro lo dice. Después de nuestra muerte viene un juicio personal. Hay 3 lugares. Dice, la purificación, el cielo o la condena eterna, porque dice una condena para siempre, o sea, el infierno, ¿no? San Juan de la Cruz dice, a la tarde de tu vida te examinarán en el amor. Como tú has vivido aquí en la tierra, como tú te has dirigido en amor aquí en la tierra, te van a examinar, te van a evaluar. ¿Y esa evaluación quién la hace? ¿El Señor? No. Escuchaba unos sacerdotes que dicen que la evaluación se la hace uno mismo, conscientemente, libremente. Nosotros sabemos conscientemente si hemos ofendido o no hemos ofendido. Creo que en estos momentos, a estas alturas de nuestra vida, con los muchos o pocos conocimientos que tenemos, con la conciencia que tenemos, si es que escuchamos nuestra conciencia y en esa libertad que actamos con nuestra vida, nosotros ya sabemos verdaderamente por dónde vamos caminando, ¿no? Por eso dice que después de la muerte, la misma alma, el mismo espíritu, conscientemente toma la decisión dónde irse. No es que el Señor le va a decir tú para acá, tú para allá, tú no. Ella o él conscientemente sabe dónde va a ir. Mayormente nosotros pensamos que el purgatorio es un lugar, no es un sitio como aquí, como la tierra, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de materia, porque aquí en la tierra somos materia, pero después de la muerte ya no hay materia, somos espíritu. Por eso que el purgatorio no es un lugar, hermanos, es un estado del alma. Y lo maravilloso, hermanos, lo maravilloso, a manera personal se los digo, que el Señor me ha enseñado, una de las cosas maravillosas que el Señor me ha enseñado en esta investigación del tema, que el purgatorio es un estado de esperanza, que lo debemos de ver como un regalo de Dios, gracias a su misericordia, hermanos. Es un regalo de Dios gracias a su misericordia. ¿Por qué, hermanos?
porque ahí el mismo dice, tienes la esperanza de que un día o en un tiempo, en un determinado tiempo, que solamente, ahí sí yo me imagino que el Señor lo tiene que poner ese determinado tiempo, en que yo voy a poder ver el rostro del Señor, que yo voy a poder contemplar a mi Señor, voy a poder estar de repente a sus pies, a su lado, voy a poder gozar del cielo prometido. En el infierno, hermanos, no. En el infierno no. El purgatorio es algo temporal, pero el infierno es eterno. Es eterno, hermanos. Y de ahí no vamos a poder ver el rostro del Señor. Vamos a seguir leyendo. Seguimos con el Catecismo de la Iglesia Católica, hermanos. Vamos a leer ahora el numeral 1031. Y dice, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. ¿Se dan cuenta? Es muy distinta la purificación que vamos a llevar nosotros en el purgatorio a el castigo de los condenados. Condenados. O sea, para siempre, ¿no? Dice, la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios. A ver, la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa. El purgatorio es un dogma de fe, hermanos. El purgatorio es un dogma de fe. Y luego de muchos estudios, de muchas enseñanzas, de que el Espíritu Santo tocó a la Iglesia Católica, fue que en el Concilio de Florencia, en el año de 1304, se comienza a hablar sobre el purgatorio. Y dice también, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Están hablando del juicio final, claro está. Según lo que afirma aquel que es la verdad. Decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Hablan del Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 31. Aquel que es la verdad, está hablando de Jesús, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo, o sea, están hablando de la actualidad, o sea, en la tierra, ni en el futuro. ¿Se dan cuenta? Ni tampoco después de la muerte. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. ¿Quién habla esto? San Gregorio Magno de Dialogi. Ahora vamos a leer del Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 1030. Dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Cuando se habló del tema de vida después de la muerte, nosotros por fe creemos en la resurrección de los muertos. El primero en resucitar fue nuestro Señor Jesús. Y nosotros los que creemos y esperamos en el Señor, morimos con esa esperanza de la resurrección el día del juicio final, ¿no? Porque el Señor así lo ha prometido. Por eso aquí dice, aunque están seguros de su eterna salvación, porque nosotros morimos
con esa seguridad de que el Señor nos va a salvar, de que somos salvos por su amor. Pero les hago recordar que ya nosotros, a esta edad que tenemos y con los conocimientos que nosotros tenemos, ya nosotros más o menos estamos viendo qué camino estamos llevando. Por eso, más adelante vamos a hablar también algunas cositas. Pero el Señor también mejor dicho, la iglesia también nos dice que aunque muramos nosotros con esa esperanza de la salvación y con esa confianza y esa seguridad, igual tenemos que pasar por esa purificación, por esa limpieza, por ese baño. Y tú me dirás, hermana, o hermano que me estás escuchando, pero hermana, ¿por qué tengo que ir al purgatorio? ¿Por qué tengo que ir al purgatorio? Porque para entrar al reino de los cielos debemos estar verdaderamente limpios. Cuando Él nos mandó, o sea, nuestro Creador, nuestro Dios, nos mandó acá a la tierra, nos mandó limpios, puros, limpios y blancos, dice la palabra del Señor, más blancos que la nieve. Pero aquí nosotros, en esta humanidad, en esta iglesia que somos militante, vamos llenándonos de cosas, hermanos. Y de esas cosas, que se llama pecado, hermano, que nosotros sabemos que es el pecado, no nos damos cuenta, hermano, que cuando nosotros pecamos, ofendemos en tres aspectos. Ofendemos a Dios, o sea, injuramos a Dios. Ofendemos a la conciencia y ofendemos a la orden del universo, ¿no? ¿Cómo ofendemos a Dios? Porque no le creemos, porque no lo respetamos, porque no confiamos, porque no lo escuchamos, hermanos. Esas son nuestras ofensas, nuestras injurias a Dios. Después dice que también ofendemos a la conciencia. ¿Por qué a la conciencia? Porque es el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo es nuestra conciencia que todos los días nos grita, nos avisa. Les he dicho que es como una campanita, que cuando nosotros vamos a hacer algo malo, suena la campanita y nos dice, no, ahí no, esto no, cuidado. Pero a veces nosotros no escuchamos nuestra conciencia, que es el Espíritu de Dios. No le escuchamos, no lo obedecemos, no le queremos tomar en cuenta. O sea, anda para allá, no me molestes. No escuchamos. También estamos ofendiendo ahí a nuestro Señor también, porque esa conciencia nos ha puesto nuestro Señor. Y ofendemos también al orden del universo. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Tan ordenado es el Señor que hizo primero el mundo, puso todo lo que el hombre necesitaba y luego creó al hombre y lo puso. Todo tiene un orden, todo tiene un plan, todo ya está escrito, todo tiene algo que ser. Y muchos de nosotros no permitimos que siga ese orden, no permitimos que se realice el plan de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, el Señor nos da dones, nos da carismas, nos da talentos y nosotros somos muy golosos de comernos y no nos damos cuenta que en ese don, que en ese carisma, que en ese talento que nos da el Señor, es un talento, un don, un carisma para que nosotros lo explotemos y hagamos conocer el reino de Dios? Allí hay un plan, hay un proyecto, hay un orden. Porque si el Señor me lo da a mí, yo lo recibo, le pido al Señor que lo bendiga y lo doy a los demás.
eso va a ser un ente multiplicador. Y no va a haber un convertido, van a haber primero de repente 3, 4, después van a ser 100, esos 100 van a ser 1000. Pero como yo soy tan egoísta y me callo la boca y digo que no, entonces eso no se realiza. Cuando yo voluntariamente estoy embarazada y aborto porque digo, este cuerpo es mío y yo tengo derecho a hacer en mi cuerpo lo que me da la gana, y ese aborto a un cuerpo que no es mío, porque yo no le estoy haciendo daño a mi cuerpo, yo le estoy haciendo daño a un cuerpo que no es mío ya, porque sí es cierto que está dentro de mí, pero ya no es mío. Y tú no sabes si ese niño o esa niña que está dentro de tu vientre viene con el destino de ser un gran profeta, de hablarle al mundo y de cambiar corazones. Pero tú decidiste matarlo y que no se cumpla, hermanos, esa orden del universo, ese orden del universo. ¿Cuántos de nosotros, por el simple placer, matamos animales, talamos árboles? Porque todo, hermanos, todo lo que Dios ha creado tiene un porqué y un para qué. Y muchas veces el hombre antepone su criterio a las cosas del Señor. Entonces, todos los pecados o las ofensas, como anteriormente he dicho, ofendemos a Dios, ofendemos a la conciencia y ofendemos al orden del universo. Todo esto lleva a romper el orden, hermanos, a romper el orden que ha puesto nuestro Señor. Porque a veces nosotros mismos, como nos decía hace muchos años un sacerdote, ya no tenemos conciencia de lo que es el pecado. Nosotros al cometer pecados ganamos penas temporales y penas eternas. Por eso que Dios, en su infinita misericordia, nos regala vida, hermanos. Vida, tiempo, en un hoy que nos regala cada amanecer, para en ese tiempo, hermanos, poder ser conscientes y pagar nuestras faltas, hermanos. Por pagar nuestras faltas, porque nosotros podemos ir con mucha carga ante la muerte y con esa carga entrar al purgatorio. Entonces, dependiendo de la carga que nosotros llevemos, es el tiempo en que nosotros vamos a estar en el purgatorio. Entonces, por eso que Dios en su infinita misericordia nos da tiempo, hermanos, aquí en la tierra, para que aquí también en la tierra pagar nuestras faltas. ¿Y cómo vamos a pagar nosotros nuestras faltas? Dependiendo también cómo hayamos pecado, si hemos hecho pecados veniales o pecados mortales. No me profundizo en esto, hermanos, porque va a haber un tema luego especialmente en esto, ¿no? Entonces, dependiendo de los pecados, escuchaba a un sacerdote y el sacerdote decía que los pecados que nosotros hacemos contra Dios, ¿no? Los pecados que nosotros hacemos contra Dios, nosotros nos podemos acercar aquí en la tierra, hacer una confesión, un acto de contrición, pero un verdadero acto de contrición,
una verdadera confesión, hermanos, con el dolor de corazón, con amor, con un sentimiento, no esas confesiones que hacemos así por cumplimiento o esos actos de contriciones que los rezamos ya así a las ligeras, que no le tomamos a veces ni siquiera la entonación debida como para poderla sentir. Entonces, dice el sacerdote, cuando nosotros hacemos un verdadero acto de contrición, que nos duela, que nos reconozcamos que hemos ofendido a un Dios al que verdaderamente amamos y que nos duela de corazón. Entonces, son penas que Dios va limpiándonos, como quien dice, manchas que nos va sacando de ese traje blanco con el que debemos entrar. Cuando nosotros hacemos una verdadera confesión, cuando nosotros no nos comemos nada ¿cómo se llama? De lo pecado y de dolor, haciendo un buen examen de conciencia y del dolor y que nos causa dolor lo que hemos hecho y hacemos una verdadera promesa de no volverlo a hacer, entonces también se nos perdona, incluso se nos perdona hasta los pecados mortales, hermano. Pero, esos pecados mortales perdonados, igual tenemos que ir a resarcir al purgatorio. Muchos de nosotros hemos escuchado que debemos de abrazar nuestra cruz, debemos de amarla, debemos de llevarla con mucha alegría, aunque a veces diga la gente es una locura alegrarnos en el dolor, pero es en esos momentos en que nuestra fe hace que nosotros creamos verdaderamente en el Señor y le entreguemos ese dolor al Señor. Y a veces nosotros no lo entregamos porque el Señor perdone nuestras culpas, sino que a veces nosotros lo entregamos, o debe de ser así, de entregar ese dolor por alguna alma que sufre, para que el Señor le perdone a esa alma con mi dolor, con mi sufrimiento, a aquella alma. Y recuerda, hermanos, cuando el Señor perdona a una alma por tu dolor, por el dolor de alguien de acá de la tierra que se lo está ofreciendo con amor, no con sacrificio, sino con amor al Señor por las almas del purgatorio, esas almas del purgatorio salen y van al encuentro del Señor y van a estar en el reino de los cielos. Y cuando a nosotros nos toque ir al purgatorio, esas almas que ya están en el cielo son las que van a suplicarle a Dios por nosotros. Son esos santos que van a suplicarle a Dios por nosotros, que en un tiempo también hemos ofrecido rosarios, hemos ofrecido misas, hemos ofrecido eucaristías, hemos ofrecido ayunos, hemos ofrecido tristezas, hemos ofrecido sufrimientos, tantas cosas que podemos ofrecerle. Hemos ofrecido limosnas. Entonces, es muy importante que nosotros, miren, por ejemplo, yo hace un tiempo atrás, un sacerdote a mí me explicó sobre estas cosas, entonces me decía, Janet, cuando tú vayas a misa, siempre trata de ir un tiempo antes. Y yo siempre se los he dicho a ustedes, que a veces yo voy 20 minutos, media hora antes de que empiece la misa, para en primer lugar ponerme en sintonía con el Señor, tener un encuentro con el Señor, conversar con el Señor y ahí en esa conversación decir, Señor, yo te ofrezco esta misa por la salud de los enfermos, por la paz del mundo, te ofrezco esta misa, Señor, por el alma de las personas que están en el purgatorio, ¿no?
por las almas de mis seres queridos y tanta cosa. Pero hoy escuché, mejor dicho, ahora que estaba estudiando esto, que un sacerdote decía de que, de que nosotros podemos hacer un ofrecimiento perpetuo. Entonces yo dije, ¿cómo es eso? Entonces decirle al Señor, por ejemplo, en la misa, si yo voy a misa todo, y le digo, Señor, de hoy en adelante, todas las misas, escuchen bien, todas las misas que yo escuche de hoy en adelante, que sean escuchadas y ofrecidas de corazón por todas las almas del purgatorio. O sea, ya hay un compromiso perpetuo entre mi persona y el Señor, que todas las misas que yo voy a escuchar es en nombre de las almas del purgatorio. Por si acaso que un día yo llegue y me olvide, pero al Señor no se le puede olvidar. El Señor ya sabe que yo he comprometido todas mis misas para las almas. Lo mismo con la Eucaristía. Señor, que esta Eucaristía hermosa que yo estoy recibiendo, esta unión de amor entre tú y yo que en estos momentos estoy recibiendo, que sea una gota de rocío, Señor, para esas almas que están purgando las penas. De repente, Señor, esta Eucaristía es la que va a ayudar a una alma. Pues por esa alma que necesita esta Eucaristía, yo te lo ofrezco, Señor. Y también podemos hacer mi Eucaristía perpetua, mi rosario perpetuo, mis ayunos perpetuos, Señor, de hoy en adelante, todos los ayunos que yo realice de ahora en adelante, si es que algún día yo me olvido, yo te los ofrezco eternamente por las almas del purgatorio. O sea que tú ya tienes comprometidos, como quien dice, tus desayunos, tus ayunos, tus rosarios, tus limosnas. El Señor ya sabe que tú las estás ofreciendo por las almas. El Señor ya te escuchó y el Señor se las va a dar, porque el Señor no es como nosotros, que nosotros nos agarramos las cosas para nosotros mismos. No, el Señor es dador y dador de vida. Miren, vamos a leer del Evangelio de Lucas, capítulo 16, del 22 al 25. Y dice, pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió, Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Ustedes recuerdan esta parábola de Lázaro y el rico, ¿verdad? Era un hombre muy rico que como muchos de nosotros ve a los pobres, y no solamente a los pobres indigentes que están tirados en la calle. A veces hay un pobre en nuestra familia, a veces hay un pobre en el barrio, a veces hay un compañero de trabajo, alguien, y a veces no es la pobreza material, hermanos, de que le falte el pan. A veces la pobreza es de que necesita una palabra de consuelo, un abrazo, o que lo escuche, o saber que él es importante para alguien. Si muchos niños, muchos jóvenes hubiesen escuchado a tiempo que eran importantes para alguien, que eran amados por alguien, no estuvieran muertos, no se hubiesen autoeliminado. Porque hubieron padres que los miraron, porque hubieron abuelos que los amaron, porque hubieron tíos que los escucharon, porque hubieron primos que los abrazaron,
porque hubieron vecinos que los acompañaron. Y a veces nosotros decimos, no, es que la limosna es para el que está en la calle. A veces no es limosna de dinero. Es tu tiempo, tus abrazos, tus palabras, tu escucha, lo que necesita tu hermano. Y hoy en esta palabra nos dice, recuerdan que era un hombre que estaba tirado en la calle y dice que hasta los perros le lamían las llagas a este hombre, y este hombre tenía su comida hasta de sobra, dice que hasta la botaban a la basura, pero era incapaz de darle. Nosotros así también estamos tan llenos a veces de cosas, tan llenos, incluso nosotros los que estamos hermanos en parroquia, a veces nos sentimos tan satisfechos de tanta palabra que escuchamos, de tantos rosarios que hacemos, que somos incapaces de ver el dolor ajeno, de acordarnos que hay una persona que tal vez no conocemos, pero que tal vez necesita nuestra ayuda en la cárcel, de que tal vez necesita nuestra ayuda en el hospital. Pero no, ay no, prefiero echarme a dormir, prefiero ver televisión, prefiero ver. El Señor no te pide que lo hagas todos los días. El Señor no te pide que utilices las 24 horas del día. El Señor te está pidiendo unos cuantos minutos que mires a tu hermano, que lo mires a Él en el hermano. Porque miren lo que le pasó. Dice, fue este hombre, este pobre, murió y fue llevado a los cielos. Porque todos sus pecados, tal vez los muchos o pocos pecados que él tuvo, él los fue resarciendo en el dolor, en eso de que, porque ustedes creen que ese hombre no sufría al tener hambre, no sufría al ser humillado, no sufría al ser marginado, no sufría al ver que la gente era indiferente con él. Él sufría, pero me imagino que ese hombre le entregaría su dolor, su sufrimiento, su tristeza, sus hambres, sus enfermedades al Señor, y fue llevado al cielo. Dice que inmediatamente fue llevado al cielo, no dice que fue al purgatorio, fue al cielo, imagínense hermanos, fue inmediatamente al cielo. Y este hombre que era tan rico y de repente que iba a la iglesia, daba sus limosnas y de repente hacía grandes festividades para que todo el mundo lo viera, y ahí sí le daba de comida a la gente. Pero al que verdaderamente necesitaba y estaba en la puerta de su casa, al que él veía con los ojos pero con el corazón no, que él era el mismo Cristo, aquel que tenía que dar con una mano y que la otra callara. Entonces, él tuvo su paga. Él tuvo su paga, hermanos. Y él le clama que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua y refrescara a él. Yo estoy segura que si este hombre hubiese tenido un poquito de caridad, un poquito de misericordia con el hermano, yo estoy más que segura que Lázaro le hubiese dicho, Señor, este hombre allí en la tierra me ayudó, compadécete de él. Pero no, este hombre fue indiferente con Lázaro. ¿Y qué es lo que le contesta Abraham? No Lázaro, sino Abraham, y le dice, recuerda que recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí, o sea, en el cielo, consuelo, y tú en cambio tormento. Eso es lo que nosotros debemos de evitar. Estamos a tiempo, hermanos. Por algo el Señor a un año vuelve a mandarnos el mensaje. ¿Por qué? ¿Porque se les antojó a los coordinadores o al grupo renovados? No, porque el Señor lo vuelve a mandar. Porque tú y yo no escuchamos, porque tú y yo no hemos aprendido, porque tú y yo todavía tenemos que cambiar muchas cosas de nosotros.
Porque tú y yo todavía tenemos que perdonarnos y perdonar. Porque tú y yo todavía tenemos que desprendernos de cosas del mundo. Porque tú y yo todavía tenemos que soltar cosas, egos, abrazarnos a cosas que no son de Dios. Porque anteponemos cosas. No, tú no puedes, supongamos, no puedes agarrar ese abrigo porque es mío. Pero es que el hermano tiene frío. Sí, pero es mío. Pero que tú no lo estás usando. Pero es mío. Y no quiero que nadie lo use. Es que yo tengo 50 pares de zapatos, pero quiero un par más porque esa es mi vanidad, ese es mi vicio. A pesar de que tú sepas que hay mucha gente descalza en la calle. No quiero que nadie toque de esto. No quiero que nadie se sirva de esto a pesar de que yo tengo mucho. No, porque yo voy a ayudar, pero a quien yo crea conveniente, porque yo sé que el día de mañana, cuando voy a necesitar, ellos también me van a devolver. ¿Qué gracia tiene eso? ¿Por qué somos tan egoístas? ¿Por qué? Por eso dicen, un sacerdote decía que el purgatorio es el reformatorio de nuestro egoísmo. Ese egoísmo que no ama a Dios. Ese egoísmo que nos amamos a nosotros mismos. Ese egoísmo que nosotros mismos nos ponemos sobre todo. Ese egoísmo que pensamos que nosotros somos superiores a los demás. Tanto es nuestro egoísmo que ponemos a Dios debajo de nosotros. Ese egoísmo de no escucharlo. Ese egoísmo de no obedecerlo. Ese egoísmo de no amarlo. Es un egoísmo porque lo hemos abandonado tanto tiempo. Yo te puedo decir que sí, porque entonces no hubieran tantos agrarios vacíos. Porque estoy segura que si nosotros no fuéramos tan egoístas y nos pusiéramos encima de Dios, en las misas faltaran las hostias. Porque los sacerdotes no durmieran confesando a la gente. Porque pecamos, hermanos. Porque para nosotros es tan normal y tan buena, porque nosotros somos santos y nuestra vida es buena, que hacemos cosas que ya ni siquiera nos damos cuenta ni tenemos noción de lo que es el pecado. Hace años atrás, recuerdo que se estaba dando una charla para los padres de confirmación en la ciudad de Trujillo y justo se estuvo hablando del pecado. Y un padre, recuerdo que levantó la mano y nos preguntó, ¿cómo me puedo dar yo cuenta que estoy pecando? Y de repente tú también, o yo también, me he hecho esa pregunta anteriormente, o tú te la estás haciendo ahorita. Hay normas, 10 leyes, 10 normas. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, que es la ley del amor. Los 10 mandamientos, hermanos, 3 son para Dios, 7 son para el hombre. Resumido, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. El que ama, el que verdaderamente entiende lo que es amor, pero no un amor carnal, no un amor egoísta, el que verdaderamente entiende lo que es el amor, hermano, no peca, porque va a tener a Dios por encima de todo, porque va a respetar a sus papás, porque va a ser incapaz de robar, va a ser incapaz de matar, va a ser incapaz de desear a la mujer de su prójimo, va a ser incapaz de estar envidiando los bienes ajenos, va a ser incapaz de blasfemar y hablar y decir chismes y mentiras de su hermano, porque ama. Porque cuando uno ama, hermano, cuando uno entiende lo que es el amor de Dios, comienza uno mismo a autoevaluarse y a
controlar su cuerpo, a controlar su boca. Y cuando tú te has dado cuenta que has pecado, pues vas y le pides perdón al Señor. Vas y se lo pides y te reconcilias, porque el pecado, hermano, te aleja de Dios. Y mientras más lejos estés de Dios, yo te aseguro, más frío te pondrás. Y el Señor dice que fríos no, porque te va a vomitar. Tenemos una esperanza. El Señor a nosotros nos ha prometido el cielo. El Señor Jesús nos dijo: me voy a la casa del Padre a hacerles un lugar. Yo me lo imagino que estaba riendo, poniéndole ventanitas y cortinitas como a mí me gusta. Bueno, una cama no tan grande, algo bonito, con flores, con una ventanita donde le entre el sol, entre la luz, sea hermoso como a mí me gusta. Porque es lo que yo me imagino que el Señor me está reservando para mí. Pero hoy, con más ganas, con más fe, con más fuerza, entiendo que tengo que ir al purgatorio, porque sé que tengo cosas que resarcir, que sí, que he ido con dolor a confesar al Padre, que a veces hasta mis palabras no salían de mi boca por el dolor que sentía. Pero también hay cosas que sé y entiendo que yo fui en contra de mi Dios y tengo que resarcirles, hermano. Pero ¿saben lo más hermoso que hoy escuché en esta vez que yo he estado investigando de un sacerdote que dice: todas las almas que están en el purgatorio irán al cielo? Todas las almas que están en el purgatorio irán al cielo. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Pero si todavía el día del juicio final hay almas en el purgatorio, Dios les hará su último juicio, pero irán al cielo. Al infierno no irán. Porque hasta el día que llegue el juicio final, ya esas almas habrán limpiado sus culpas. Porque después del juicio final no habrá purgatorio, hermano. Después del juicio final, cielo e infierno, pero purgatorio ya no, porque ya todas irán al cielo. ¿Y cómo debemos de ir al cielo? Debemos llegar puros, perfectos, tan puros y perfectos como Él nos creó, porque tú y yo somos creación de Dios. Y el Señor nos ha creado con su amor infinito, con sus bellas manos, puros y perfectos. Y así tenemos que regresar a Él. Por eso es que Él nos manda primero a esa purga, a ese baño, a ese purgatorio, donde tenemos que limpiar. ¿Qué tiempo? Solamente el Señor lo sabrá. Quiero contarles una pequeña historia antes de terminar, pero quería dejarles esta cita bíblica, porque los hermanitos separados dicen que el purgatorio no existe. Si es muy cierto que la palabra purgatorio no está escrita en la Biblia, pero sí hay indicios y a buen entendedor pocas palabras de que el purgatorio existe. Vamos a leer Lucas 12 del 58 al 59 y dice: cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. No saldremos de allí, hermanos, hasta pagar el último céntimo. Por eso que cuando vayamos en el camino, ahora que estamos vivos, que todavía podemos merecer cosas de Dios, es cuando debemos
de perdonarnos, cuando debemos de perdonar, cuando debemos de pedir perdón, cuando debemos de acercarnos al confesionario, cuando debemos de amar al enemigo, cuando debemos de ayudar. Hoy que estamos vivos, porque muertos, nosotros ya no le podemos pedir al Señor nada cuando estemos en el purgatorio. Nosotros ya no. Otra cita bíblica dice: el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo, ni en el otro. Mateo 12, versículo 32. La palabra purgatorio no está, pero se sobreentiende. Que los hermanitos dicen que por eso que nosotros no podemos rezar por nuestros hermanos difuntos. Sí podemos ayudar. Es cierto, hermanos, que la iglesia es una sola, pero tiene 3 estados. Me explico. La iglesia militante, que somos nosotros, los que estamos aquí en la tierra, y se dice militante porque estamos luchando constantemente. ¿Luchando con quién? Con el enemigo, que nos pone las tentaciones, luchando con nuestra propia carne. Es el espíritu que lucha con la carne constantemente. Esa es la iglesia militante. La iglesia triunfante es aquellos hermanos que ya llegaron al cielo prometido. Son los santos que están en el cielo. Esa es la iglesia triunfante porque ya triunfó. Y la iglesia purgante son aquellos hermanos que ya pasaron de este mundo terrenal y están limpiando sus penas en el purgatorio. La iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante hacen la iglesia, toda la iglesia. Son 3 estados, pero es una sola iglesia. ¿Se ayudan los estados? Claro que se ayudan, porque la iglesia militante, tanto como la iglesia purgante, la iglesia militante como la iglesia triunfante, suplican a nuestro Señor con donación para la iglesia purgante. Y miren lo bueno, que mientras tú oras, mientras tú clamas, mientras tú ofreces rosarios, misas y tantas cosas como ya se los he dicho, que tú ofreces y pides por la iglesia purgante, cuando esa iglesia purgante pase a ser iglesia triunfante, le dirá al Señor: Señor, yo reconozco a esta alma, porque cuando yo estuve ahí, ellos me ayudaron, pidieron por mí para que yo saliera de ahí. Señor, ayúdales. Todo es una cadena, todo tiene un orden, todo tiene un porqué y un para qué. Y nunca te olvides de esto. Estar en el purgatorio es un estado de esperanza. Recuérdalo, porque tenemos esperanza que un día vamos a salir de ahí y vamos a poder estar al lado del Señor contemplando su rostro. Veámoslo como un regalo de Dios, gracias a la misericordia del Señor. Los que están en el purgatorio, todos van a ir al cielo. El tiempo solo Dios lo dirá. Algo rapidito. Les voy a contar una historia de Fray Daniel, que era un miembro de la congregación del Padre Pío. Estuvo 3 horas en el purgatorio. Dice que Fray Daniel, contaba el sacerdote, que Fray Daniel estuvo enfermo y de esa enfermedad murió. Él al morir y al ir a su juicio privado, a su juicio personal, se dio cuenta que él no había correspondido
que no había correspondido al amor que le había dado Dios, que él había descuidado ese amor. Entonces, dice de que él, conscientemente de eso, él mismo decidió estar en el purgatorio. Y le dieron una condena de 3 horas, hermanos. 3 horas de purgatorio. Y él entonces dijo, 3 horas, soy un hijo predilecto, dijo, 3 horitas nomás. Papayita, dijo. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Y por qué le dieron 3 horas nomás? Porque fue un hombre muy piadoso, pero faltó a sus votos de pobreza, a sus votos de humildad, a sus votos de servicio. Pero entonces él, al recibirle la penitencia, si se puede decir así, comenzó, dice, a tener unos dolores en el alma, pero unos dolores tan inexplicables, y se le hacía tan largo y dolorosa la prueba que él tenía. Decía que el fuego que se dice, era un ardor, pero eran como unas llamas invisibles, dice, que quema al no sentirte cerca de Dios, al no sentir el amor, la misericordia y la presencia de Dios en ti. Esa angustia, esa tristeza, esa desesperación de darte cuenta, hermano, que tú tuviste todo. Dice Fray Daniel que él vio que él tuvo todo a las manos, todo tuvo a su mano para poder aprovechar el salvarse, y no quiso aprovecharse de lo que el Señor le regalaba diariamente. Entonces dice que él inmediatamente se fue a buscar a un amigo. Se fue a buscar a un amigo y lo encontró al amigo, o sea, a otro fraile, rezando. Entonces le pedía que orara mucho por él. Entonces el fraile en su rezo le decía, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Entonces él lo quiso tocar, y al quererlo tocar se dio cuenta que él no tenía cuerpo, que él ya no era materia. Entonces solamente le susurró al oído y le dijo, ora por mí, pide por mí para ser perdonado. Y al regresar tristemente, angustiado, doloroso y pesadamente por el camino, comenzó a llorar amargamente porque dijo, a mí me han dado solo 3 horas, pero yo ya estoy aquí en el purgatorio 300 años. 300 años de dolor y angustia. Y en ese momento comenzó a llorar tan amargamente y vio a la Virgen María. Y entonces comienza a implorarle a la Madre del Cielo que por favor le permitiera regresar. En eso ve al Padre Pío, que también ya había muerto el Padre Pío, y le pide al Padre Pío que lo ayude, porque ya no aguantaba más esa pena, ya no aguantaba más ese sufrimiento, ese dolor que había en su alma, de esa falta del amor, de ese amor que él tenía raudales en la tierra y que ahora le hacía tanta falta, tenía tanta sed y hambre de Dios, del amor que lo alimentaba su espíritu y que él había abandonado, despreciado y dejado. Dice que en esos momentos vio que el Padre Pío y la Santa Madre del Cielo se miraron, se tomaron de la mano y le sonrieron. Inmediatamente dice que él pegó un grito y se sentó. Todos los frailes que estaban en esos momentos arreglando sus ropas y sus cosas, porque ya lo habían dado por muerto, incluso estaban orando ya por él.
Y él se levanta y grita: amo a Dios sobre todas las cosas. Creo en Él fervientemente y estoy aquí para amarlo y para servirlo. Y los frailes se quedaron asustados y miren lo que le dijeron: tienes 3 horas de muerto. Las 3 horas que a él le habían dado en el purgatorio. Y esas 3 horas para él se le habían hecho 300 años de dolor y de angustia. Él vivió para contarlo. Él vivió para escribirlo. Él vivió para decirlo a tiempo y a destiempo. Y se dedicó a amar, a cuidar el amor de su Señor, a mantenerlo tan puro como Él se lo regaló, a amar a su prójimo y a hacer unos votos de pobreza inmensos. Hoy estamos aquí en la tierra. Hoy tratemos, hermanos, esforcémonos de ganarnos el cielo. No esperemos, como muchas veces me decía el sacerdote, esperan las últimas horas cuando ya la persona ni habla, ni abre los ojos para que yo lo confiese. ¿Qué le voy a confesar? ¿Qué se va a arrepentir esa alma si ya no puede hablar, ya no puede ni mirar? Solo tú y yo sabemos lo que hemos hecho en este caminar del mundo. Estamos a tiempo para acercarnos al Señor. Estamos a tiempo para reconciliarnos con Él. Estamos a tiempo para controlar nuestra vida y cambiar nuestra vida y controlarla. El Señor nos ama y por el inmenso amor que Él nos tiene, es que Él nos está regalando nuevamente este tema. Todos, no solamente uno, todos lo tenemos que escuchar y todos tenemos que ser portavoces hacia otros hermanos. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está entre nosotros. Debemos de amarnos, debemos de ser un reino de amor, de paz y de justicia. Debemos de perdonarnos. La justicia la hace Dios, no nosotros. Perdona a tu enemigo, perdona que él te ha hecho daño. Y si se te acerca aquel enemigo, y aunque a ti te moleste escucharlo, escúchalo. Y dile al Señor: te ofrezco, Señor, este sentimiento, porque yo sé que tú lo vas a cambiar. Por esas almas que están necesitando de este dolor que yo en estos momentos estoy sintiendo, por ellas. Ofrécele todo, porque el escuchar, el estar delante tal vez de tu enemigo es un sacrificio. Y las almas del purgatorio también necesitan de algunos sacrificios. El tema está dado. Ya lo escuchaste, ya lo escuché. Ya es cuestión tuya y mía si lo queremos hacer vida en nosotros. Recuerda que al cielo solamente van todas las almas limpias. Ni una, por muy chiquitita que sea, ni una sola mancha. Dice el sacerdote que aquí en la tierra también podemos resarcir en nuestros pecados. Así que empecemos ya, porque no sabemos cuándo será el llamado. Recuerda que tú puedes ser una de las novias, al igual que yo, y el Señor llega en la medianoche, cuando estás cansado, cuando tienes sueño, cuando tienes pereza, cuando piensas de que ya no va a pasar nada. Llega y te llama. Tienes que tener la lámpara encendida. Que este compartir, hermanos, sea para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El que tenga oídos para escuchar, que oiga. La paz con ustedes, mis hermanos.